con Hyundai y Movistar. Lo mejor de Internet viaja contigo. Por primera vez en Chile, todos los modelos Hyundai vienen con Wi-Fi Movistar incorporado para que estés siempre conectado a todo lo que te gusta. Movistar. Compartida, la vida es más. Tomás Yosilihol, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar con el Post. Gracias por la invitación. A ver, no sé cómo presentarte. Me llamo Tomás. Además, fuiste presidente de la FEUC, un destacado militante del Partido Comunista Cristiano, fuiste encargado mucho tiempo del área internacional de la ADC, hoy consultor, y diría yo un observador privilegiado y opinante respecto de la realidad. Quiero partir por una cosa más general. ¿Se le pasó el cuarto hora a los estudiantes, crees tú? ¿No supieron cobrar, amarrar en su minuto? ¿El movimiento entró una suerte de curva de rendimiento decreciente? Ojalá. Yeah. O sea, yo creo que como tema, ojalá que no termine. Ojalá que esto sea una discusión a 4 años. Ojalá que la próxima campaña presidencial sea sobre educación. Ojalá. Pero del punto de vista yo no creo en los movimientos lineales. Yo no creo en una cosa que tú puedes sacar 100.000 personas indefinidamente a la calle y puedes llegar a tener un paro de 4 meses en la educación. Yo creo que eso es nefasto. Además, mira la fecha. O sea, el 2009 en la campaña presidencial, yo estuve en la Araucanía, efectivamente. Teníamos 3 meses de paro. El año pasado, el terremoto, ¿no? Que además reanudar las clases fue un lío. Y hoy día 4 meses de paro. O sea, esta generación va a estar muy marcada, parece. Yo creo que nadie se da cuenta de eso, pero les va a afectar. Y hoy día esta especie de rasgar vestiduras por salvar el año escolar. Imagínate, para ir, están convocando al mismo tiempo a manifestaciones en Alameda, al mismo tiempo que están pidiendo que efectivamente no pierdan el año escolar. Es una cosa que es como esquizofrénica, por así decirlo. O sea, yo creo que a mí me encontré con una alumna de la Universidad del Paraíso, una bióloga marina de 3er año de la Universidad del Paraíso, que me decía, ojalá que no pasen el año escolar, el año académico, necesitamos partir de cero, porque no es llegar y partir de la nada, como así decirlo, a retomar materia. Y lo mismo ocurre en todos los planos. Entonces, esto de llegar y creer de que simplemente se van a rendir exámenes, yo creo que es patético. O sea, yo creo que para aquellos que tenemos hijos en colegios particulares, le están dando una nueva ventaja a nuestros hijos, por así decirlo. ¿Ah? Porque esta generación va a quedar con una tara y un lastre que yo creo que ni siquiera lo entienden bien. Y por un problema demográfico, Pirincho, porque el problema demográfico es que hoy día, a diferencia de la generación nuestra, como las tasas de reproducción, de crecimiento de la población, no todos se incorporan a la misma velocidad. Ajá. Los estratos populares se multiplican igual más rápido que el resto. Entonces significa que el mayor proporción de jóvenes a 20 años, 30 años de lo que nosotros fue la experiencia nuestra como tales, hoy día están concentrados en grupos que tienen menor preparación. Y esa cosa se nota en todos los sentidos. Entonces, ojalá que de alguna manera introduzcamos en la negociación estímulos correctos, costos, y que las personas no crean que esto es gratis, por así decirlo. Y además, cambiemos el debate a lo que debería ser, a políticas, y no a un gallito sobre slogans, por así decirlo. Ahora, ¿en eso no te parece también que estos cabros son hijos de su tiempo, en el sentido de una generación mucho más consciente de sus derechos y no necesariamente sus obligaciones? Y había una peregrina idea de que esto podía pasar sin que importara un costo, no solo para el país, sino que incluso para ellos, su familia y, como tú muy bien describes, su futuro en el corto plazo. Sí, no, yo no soy mamón. A mí me cagan los mamones con esta cosa que han hecho lo que nosotros no hicimos. Esa cosa me carga, porque además es falsa. Cada uno le toca una coyuntura distinta. Yo lo que discrepo con este movimiento es la receta. Encuentro que volcado una enorme fuerza a las calles exclusivamente para llegar y defender el esquema de universidades públicas, porque es un movimiento universitario más que colegial. Sin duda. Y es un movimiento de universidades públicas más que de educación. Eso no concuerdo.
Habríamos podido llegar y aprovechar para discutir sobre posgrado. Chile no tiene una política de posgrado. Además, hacerla demora 15 años y además no es llegar y hacerla, no están no están las pañas curriculares, las personas capacitadas, eso no se hace un día para otro. Habríamos podido llegar y hablar sobre exceso. Lo único que se ha logrado es que las universidades del CRUCH hablen de cuotas chiquititas eventualmente para llegar y generar sus propios negritos de Harvard, por así decirlo. Habríamos podido llegar y verdaderamente haber hecho una reforma integral tanto del subsistema privado como también del público, pero no, esto, imagínate, además, yo soy de la Católica, y la verdad las cosas que ver a la Federación de Estudiantes que yo dirigí en algún momento determinado defendiendo a la Universidad del CRUCH, es que yo no lo entiendo, no lo logro entender. Creo que Chile, olvidémonos de los últimos 20 años, el gobierno militar, Chile es también una experiencia actualmente de contribuciones variadas actualmente en la educación, y creo que eso sí es un activo y no un pasivo de lo que nosotros somos. Y eso no es un argumento ideológico, es un argumento efectivamente de lo que ha sido la historia nuestra, por así decirlo. Y creo que los estímulos están mal puestos, obvio, pero hemos hablado de pura plata, no hemos hablado más que plata. Y eso me tiene muy sorprendido. Oye, Tomás, antes que entremos a los temas que nos convocan más directamente, la concertación del Partido Cristiano, quiero preguntarte respecto a tu apreciación general sobre el gobierno de Piñera. Todo indica, por una cuestión probablemente estrictamente coyuntural, que es el accidente de Juan Fernández, que la próxima encuesta deberían subir considerablemente su valoración ciudadana. No sabemos por cuánto tiempo. ¿Se acabó la pesadilla para el gobierno de Piñera o tú más bien tienes la impresión de que esto fue lo que fue y ya no hay más novedades de aquí a que termine esta administración? O sea, le ocurrió 3 o 4 fenómenos naturales a Piñera que han sido como los mensajes divinos que le han mandado, como diciendo, estas son tus oportunidades. O sea, el terremoto, los 33 mineros, el accidente de Juan Fernández. De acuerdo. O sea, si alguien realmente creyera más que el vidente en una fe sincera, algo le están diciendo, por así decirlo, pero los aprovecha mal. Ajá. Pero más allá de eso, yo quiero hablar acerca además que esos fenómenos de lo que ha sido los últimos 4 meses. Sebastián Piñera entró al Congreso Pleno. Yo creo que nunca había un discurso del 21 de mayo más hito, por así decirlo. Entró sin entender el país, porque entró y salió dejando el país peor que como él entró. Y se fue a Italia, en una de las cosas que yo nunca he entendido. Se fue a una semana a descansar a Italia, ni siquiera lo pudo hacer dentro del país. Yo creo que esa especie de... lo refleja muy bien acerca de cómo él veía el país. Era como una especie de Camelot, así, efectivamente, una especie de algo placible que por inercia actualmente se iba a estar dando. Y en realidad, lo que resultó del país en ese momento fue una realidad completamente distinta, ¿no? Se gatillaron tanto... Ya venía el tema ambiental, se gatilló el tema de igualdad sobre el tema efectivamente de uniones de hecho en parejas del mismo sexo, y finalmente se gatilló también el tema, y lo gatilló él, porque esta cosa de meterlo, no meterlo, después el tira y aflojo fue peor. Y finalmente el tema sobre el tema de educación que no se va. Entonces, si tú me preguntas a mí, el presidente eventualmente tiene mucho problema en este punto, porque tiene que ver con su estado de cómo él ve la situación. A mí me gustó por eso que él convocara el diálogo, efectivamente, con los estudiantes. Mientras todos los demás lo discutían, al fin yo encontré que había un esfuerzo sincero, más allá de los riesgos actualmente, de decirme, me quiero involucrar en esto. Me parece impecable eso. Si quieres que te lo diga en buena, para tratar de que nadie crea que estoy tratando de sacar una ventaja menor en esto. Pero creo que el presidente es un factor, un problema real. Teniendo oportunidades, no solamente por coyuntura económica, sino que teniendo oportunidades, este podría ser un presidente liberal que pudiera destacar muy bien en la región. Sí, a mí me toca efectivamente conversar con muchos, hasta antes durante el año pasado Piñera tenía una muy buena imagen externa, una excelente imagen externa. Podría haber tenido una mayor proyección internacional que la que incluso yo creo que ha llegado a tener. Y creo que ha desaprovechado enormemente lo que es esa beta, en parte porque no resuelve una identidad política respecto a lo que quiere hacer en Chile. Yo, en el caso de él, habría hecho eventualmente una opción liberal, pero porque estoy convencido que las dos alianzas no funcionan, y eso suponía eventualmente trabajar la frontera electoral en el medio. Eso es lo que habría hecho, pero le cuesta, porque significa pelearse con mitad de su gabinete. Los últimos 2 cambios de gabinete han sido en la dirección contraria. Así es. Entonces, si tú me preguntas a mí, él tiene un tema, ¿no? Pero yo creo que en Chile los gobiernos son fuertes, son relevantes, mandan. Esto no es casual ser un gobierno. Esto de mirar en menos un gobierno y decir, y apostar a su derrota, yo creo que es un error. Bachelet, hasta antes de que tuvimos la crisis económica y pudimos disponer de los recursos del cobre, no estaba haciendo un buen gobierno. Viajaba mucho. Yo me acuerdo de un viaje a Guyana y México que eventualmente
se extendió en el tiempo, ni siquiera se redujo en el tiempo, se extendió en el tiempo. Los presidentes de repente cuando empiezan a tener dificultades con su gestión, viajan, y se nota mucho eso. Entonces, estaba teniendo un mal gobierno. Y si tú me preguntas a mí, a pesar de eso se recuperó. Entonces, si tú me preguntas a mí, hoy día este gobierno tiene capacidad de recuperarse, sí. Y ojalá que se recupere. No, y no lo estoy diciendo como al revés para tratar de congraciarme con nadie. Creo que es un error hacer apuestas políticas sobre la derrota de un gobierno en Chile, por la forma como el gobierno manda. No estamos en igualdad de condiciones. ¿Qué significa exactamente esa frase hoy? ¿Qué significa apostar por la derrota del gobierno? ¿Significa que ojalá le vaya mal para que nosotros, que no estamos muy bien, tengamos alguna chance? O, en una tesis un poquitito más delirante, incluso creer que de haberse profundizado la crisis era posible que este gobierno no terminara su... No, yo creo que es tan frívolo el tema que yo creo que todo el mundo lo ve terminando, pero lo ve terminando casi gateando, por así decirlo, y con un nivel de falta de objetivo y de logros que son reales. Yo discrepo de esa forma, porque en Chile los gobiernos mandan. Yo creo que cuando nosotros nos demos cuenta, cuando tengamos una elección municipal, se van a dar cuenta de la diferencia de despliegue de recursos, de condiciones de candidatura. Esto es netamente un punto de vista político, ni siquiera estoy haciendo una reflexión respecto a gestión. Te vas a dar cuenta que un gobierno que se siente con ganas de ejercer su autoridad, lo ejerce. En Chile tienen recursos para poder hacerlo, y no es una cuestión solamente de plata. En regiones, en el resto del país, en estratos más bajos actualmente, no existe esta grilla, no existe esta discusión en detalle. Es el gobierno lo que hace o deja de ser. Entonces si tú me preguntas a mí, creo que es un error, muchas cosas a partir de ahí. O sea, es un error apostar a que no va a tener capacidad de recuperar terreno. Es un error no conversar con él. Es un error ser errático con él. Tú tienes que conversar todos los días con él, a toda hora con él, en todas condiciones, no te comprometes en nada, pero tienes que de alguna manera mantener, si el gobierno es tu principal factor político en Chile, por la forma como está construido, para bien o para mal, tú no puedes llegar y taimarte en un determinado momento, decir, no voy a ir, y al día siguiente voy. No puedes actuar así. Entonces tú tienes que de alguna manera entender que tu desempeño en gran medida va a estar definido de cómo tú te relacionas con ese actor. Y yo creo que nadie ha entendido eso. El mundo mío, el mundo de la oposición, ha funcionado sobre la base que esto es un régimen parlamentario. Y que en el fondo actualmente nosotros tenemos gobierno en la sombra, ministro en la sombra, bien o mal, pero en el fondo estamos ahí. Si el gobierno dice A, hay que decir B. En Chile eso no es así, no está hecho así. Entonces, si eso es un error que en gran medida obedece al hecho que todavía nos sentimos en el gobierno, y eso es parte del problema.